Un día más que se va colando de contrabando, ¿eh? Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Brújula. Hoy estamos acompañados por alguien que nos resulta un gusto que esté junto con nosotros, así que va a ser el primero al cual le voy a dar los buenos días en esta mesa. Buenos días, Jorge Rulli. Buenos días, Mario, buenos días, Daniel. Y bueno, saludo al público, es un gusto, un honor estar con ustedes aquí en La Brújula. Bien, bárbaro. Y Daniel Pérez, buenos días. Buenos días, Mario, buenos días, Jorge, y buenos días, audiencia. Y buenos días, Héctor. Y buenos días, Héctor Didío, que es el operador que hace posible que esto salga perfectamente y llegue a todos lados a través de distintos medios, porque llega a través de la antena, llega a través de las aplicaciones en los celulares, llega a través de Internet, llega a través de Facebook, de Twitter, en fin, por todos los medios se puede escuchar este programa. Programa que ya ha tenido una buena respuesta porque yo envío una cantidad de WhatsApp y entonces ya tengo algunos que preguntan, pero en general la mayoría de la gente que aprueba este reportaje. Le damos también los buenos días a Daniel de Abrantes, que está en Córdoba, y que nos está fallando esta semana, pero que siempre está desde el primer día aquí en La Brújula. También le damos los buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, y a su directora, nuestra amiga, la doctora Mónica Columna. Esto sale también, Jorge, para Corrientes, capital, y una partecita de Chaco, que llega a través de la antena de Radio Fénix, la 92.1 MHz. Y también los buenos días a nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que son los que hacen posible que estemos allí en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, a más de 2.000 metros, Radio La Paquita, FM 88.9. Allí donde alguna vez nos cruzamos porque había un proyecto minero de San Jorge donde nosotros fuimos a solidarizarnos con la lucha de la gente de allí que no quería que se instalara una mega minería que iba a contaminar el agua. Y bueno, viene esta relación y ellos reproducen todas las semanas, desde hace ya mucho tiempo, este programa La Brújula. La Brújula en la Luna, que además usted la puede encontrar posteriormente, cuando quiera, a través del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Usted entra a internet, va a YouTube, pone La Brújula en la Luna y ahí va a encontrar, no sé, Daniel, 350 reportajes, más o menos. Unos 350 reportajes de los cuales puede elegir los que más le gusten y escucharlos. Y en general va a encontrar que son reportajes donde las preguntas no son inteligentes, pero sí son inteligentes las respuestas, porque tratamos de entrevistar a toda gente inteligente que nos da distintos puntos de vista, lógicamente. No somos monocolor, no hay una sola línea de pensamiento, pero tratamos que todo el espacio se referencie en lo nacional, en lo popular, en lo latinoamericano, en lo ambiental, que es lo que realmente nos ha preocupado a nosotros. Así que, hecha nuestra presentación, como siempre, te vamos a empezar a sacar el jugo, como quien dice, Jorge. Uh-huh. Una primer pregunta es si vos que además tenés una larga experiencia política, yo, mira, me traje uno de tantos libros, ¿no? Donde por lo menos en este libro se discute la ocupación y el uso del suelo. Yo personalmente tengo la impresión, porque hice una pequeña encuesta en el año 2017, de que nuestro pueblo no tiene una idea clara de la inmensidad del territorio argentino. Es decir, que es como que hay un gigantesco territorio que nos resultaría como ajenos, hay un mar extenso que nos resulta como ajenos, hay una Antártida que es como si fuera de otro planeta. Así es. Y entonces es como que estamos desconectados de lo que es nuestra territorialidad. Entonces no nos preguntamos cómo ocupamos este territorio, nos amontonamos todos en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba, y el territorio parecería seguir siendo un desierto. Y tampoco decimos qué hay que producir, cómo hay que producir, qué habría que trabajar. Contame qué pensás vos, si Argentina debate o no estas cosas. Y bueno, después de toda una vida yo estoy desconcertado porque siento lo mismo, ¿no? Pretender resolver el tema del hambre en Puerto Madero convocando unas cuantas personalidades de diferentes temas es tan absurdo, ¿no?
Pero bueno, el país terminaba una vez en la General Paz y ahora parece que termina en la Ruta 6, ¿no? Ujú. Es para mucha gente. Alfredo Moffat decía que muchos argentinos van a Mar del Plata o a Bariloche, pero son como unos tubos que tenía el viejo correo argentino que iban, donde se metían las cartas y iban disparados con aire a presión. Sí. No sé si Los se tubos acuerdan. neumáticos, Sí. sí, sí. Sí, bueno, así, o sea, vos te subís a un ómnibus, no ves nada y bajás en Bariloche y seguís en el espacio urbano de la Argentina, planeta urbano. O sea, no Ujú. hay idea de lo rural. Cuando vos te preguntás, ¿cómo puede ser que en la Argentina haya hambre? No, es Si yo tengo un cuarto de manzana y no sé qué hacer con tanto pepino, berenjena y tomate, zapallo, mi mujer se pasa el día cocinando, guardándolos, ¿comprendes? Ujú. Yo cosecho, ella hierve, hace conservas, yo hago salsa, la frizamos, tenemos el freezer ya lleno de salsa para todo el año Claro. y nos siguen sobrando tomates. ¿Cómo puede ser que haya hambre? Porque nadie produce. O porque los que producen son los bolivianos. Sí. En realidad nosotros le tenemos que agradecer a los hermanos bolivianos que comemos verduras porque ellos trabajan, ¿no? Pero como eso, tantas otras cosas, que no haya conciencia para nada de las Malvinas, de la Antártida, que se haya firmado un acuerdo, un tratado como el del año 92 de rendición ante Inglaterra, Ujú. y no haya ninguna preocupación en los partidos políticos, es sorprendente, porque son políticas de Estado, todas coloniales, en las cuales digo políticas de Estado porque la oposición consiente, que es como la deuda. Así es. Ahora hablan porque son gobierno, pero en realidad todos votaron. Todos votaron. 224 diputados votaron. Claro, son todos cómplices. desde hace tiempo, ¿no? Claro, pero cuando van cambiando los gobiernos le van echando la culpa al anterior, pero en realidad son todos cómplices de las políticas de Estado. Y fíjate que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como fue alguna vez, es definitivamente, según parece, el Ministerio de la Agroindustria. O sea, cambió el modelo y están todos de acuerdo. Es duro ¿Y esto, con qué ¿eh? beneficio pensás vos que apoyan un modelo que realmente se muestra absurdo para la Argentina? Sí, porque la Argentina es un país de praderas, ¿no? Es raro que se haya dado esta cosa y siempre fue un país de colonias, ¿no? Colonias de inmigrantes, Ujú. de pobladores, un país lleno nunca tuvo aldeas, yo quiero aclarar esto, justamente ayer, anoche escribía, a propósito de que hay una serie de movimientos para repoblar el país, pero que vienen de abajo, no del gobierno, Sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí. De gente bien inspirada. Y muchas veces se habla de aldeas o hablan de kibbutz, y a mí me parece importante decir que es parte del ánimo de la hegemonía de pensamiento de clase media que impera en la Argentina. Pensar que para repoblar Argentina habría que inspirarse en los kibbutz de Israel. Esto yes. no quiero ofender a nadie, pero es como demasiado liviano, demasiado ajeno. En realidad en la Argentina nunca hubo aldeas, hubo estaciones de ferrocarril o poblados que se fueron enlazando con el ferrocarril, pero siempre el Claro. ferrocarril tuvo que ver. De manera que cuando Menem toma la decisión de ramal que para, ramal que cierra, está condenando al interior, a despoblar el interior. Y lo hace en simultáneo con ese gran invento argentino, gran entre comillas, que es el pool de siembra. El pool de siembra y la determinación de hacer agricultura industrial nos llevó a esta situación de despoblamiento espantoso en el cual Iris Speroni, la economista, notable Sí. economista, dice que hemos vuelto a la época de Roca, en que no había control del espacio territorial. Ujú. Roca tuvo la audacia enorme de cruzar el Río Negro. Hasta ahí llegaba, nadie lo cruzaba. Él lo cruzó con 7.000 soldados y 15.000 indios. Era un Rubicón, no. Hasta ahí terminaba la Argentina, donde ahora hay una ciudad en Ushuaia. En época de Roca flameaba la bandera inglesa, porque había una misión anglicana y unos pocos Ah, pobladores, pero la bandera de la misión anglicana era la bandera inglesa. Mm. Esto se olvidan hoy los que despotrican contra Roca, ¿no?
Sí, claro, se olvidan totalmente. ¿Sí? Porque como se han desechado, la historia se ha hecho cada vez más sesgada, ¿no? Sí, Entonces, claro, se lo cuestiona porque por la muerte de indios, claro, que evidentemente nadie podría aprobar, y mucho menos con la visión de hoy, de hoy, claro, pero bueno. lógicamente, pero el espacio territorial argentino se consolida con Roca. Se consolida con Roca, y además lo que se da con Roca es un cambio de clase dominante. O sea, la burguesía mitrista, que era la clase dominante, va a ser reemplazada por las oligarquías del interior que están detrás de Roca, o que Roca va a inspirar, que les va a dar lugar, ¿no? Que no eran, digamos, los Bullrich, que son los que se van a encargar de diagramar la distribución de la tierra conquistada, no existían como clase alta, ¿no? Es decir, se instala una nueva oligarquía con apellidos vascos y de origen patricio, porque tienen que resistir en los fortines, viene toda una historia que tiene que ver con la formación de la Argentina. Ahora, cuando cambia una clase dirigente, siempre hay víctimas, y siempre es doloroso para algunos, es doloroso. En este caso fue para los indios, ¿no? Sí, claro. Pensemos que Alfucurá entra en 1870 y algo, y entra con banderas chilenas, ¿viste? Entra, cruza la cordillera y desde ahí a Salinas Grande. Es una guerra, fue una guerra. Podemos tener diferentes opiniones, pero lo que no podemos es dejar de ver la realidad, ¿no? El país se constituye gracias a que Chile estaba ocupado en una guerra con Perú. Claro. Porque de lo contrario hubiéramos tenido la guerra con Chile también. No solamente con los mapuches, ¿no? Pero ahí hay víctimas. Sí, hay víctimas. Ahora, cuando la crisis del campo, también esa oligarquía que viene de Roca, tienen apellidos vascos, esa oligarquía vacuna, digamos así, va a ser reemplazada por una nueva oligarquía, en general con apellidos hebreos. También hay víctimas. ¿Por qué seguimos viendo el cambio de oligarquía de finales del siglo XIX y no entendemos que ha habido un cambio de oligarquía ahora también, en 1909 2009, en el 2009, con la crisis del campo? De hecho, hoy día los tipos que opinan son Elstein, Grobokó Patel, los Wertheim, los Lewis, los Midling. No hay un vasco de por medio, ¿no? Bueno, Urquía, ¿no? Quedan algunos que son los que hacen negocio con el alza de las retenciones, ¿no? Otro tema que tenemos que hablar, del cual parece que somos realmente infradotados, ¿viste? Porque realmente, ¿por qué al productor se le cobra el derecho de exportación? Si el productor no exporta Cargill, Bunge, Dreyfus, y le cobran las retenciones al productor. Yo no voy a defender al sojero, que el sojero se defienda solo, pero es injusto que le descuenten, ¿no? Claro, Pero que además, sí. que además el Estado permita que haga que el acopiador sea acumulador de los impuestos del Estado y que le permita hacer compras anticipadas, como pasó en el 2009. Habían con compras anticipadas prácticamente comprometido toda una cosecha o más de una cosecha. Entonces después, claro, dicen que el propio Eduardo Elstein lo presiona al ministro de aquel entonces, que era este hombre de origen radical, que fue candidato ahora en Buenos Aires por una lista independiente, Martín Lustó, ¿decís vos? Martín Lustó. Martín Lustó era el ministro. Del ministro de Cristina, sí. Claro, sí. Bueno, la información que yo tengo es que Eduardo Elstein, que es uno de los más grandes terratenientes ahora, a través de IRSA tienen 1 millón de hectáreas. Ah, mira. 1 millón de hectáreas. Sí, tiene. 1 millón. Lo presiona para que eleve las retenciones, porque el negocio fue fabuloso. ¿Cuál fue el negocio? Que tenían una cosecha entera en el rubro como compras anticipadas. Entonces, cuando se concreta la operación en el 2009, le cobran las nuevas retenciones. Pero
como el Estado les permite retenerlas, cuando arreglan con el Estado, como eran compras anticipadas, le dan las retenciones viejas. Claro, se quedan con ¿Comprendes? toda la Que lo diferencia. acaban de hacer ahora, lo acaba de hacer de nuevo ahora Urquía, hace un mes, o antes de que se fuera, me parece que fue en los últimos días de Mauricio Macri. Entonces, esto lo investigó Mario Cafiero y el otro Lozano, y bueno, y se formó una comisión para tratar el tema, porque eran, no sé si 1.800 millones de dólares o 2.000, casi 2.000 millones de dólares. Y la comisión no llegó a reunirse nunca porque, viste, ¿cómo se dice? Lo dejaron morir. Y es como todo en el Claro. Congreso Pero lo comprendes que cajonean. ahora, y el común de la gente no tiene idea de esto. Y un pobre tipo te coimea con 30 lucas y armas un escándalo, pero estos tipos se llevaron 1.800 millones de dólares en época de Néstor, y además fueron los héroes, porque según Néstor, la lucha era una lucha contra la oligarquía. clase, sí. Lo extraordinario es que él la dirigía desde el búnker de Eduardo Elstein en Puerto Madero. ¿Se acuerdan ustedes? Mm. Néstor no era presidente, era No. presidente Cristina. Y Néstor se ubicó en Puerto Madero, en las oficinas de Eduardo Elstein, y conducía la lucha mientras el otro Delía pegaba piñas en la plaza del Congreso. Revisemos esto. Es un país disparatado, porque además hay grandes organizaciones que siguen hablando contra la oligarquía vacuna. La oligarquía vacuna hace más de 10 o 15 años que no existe. Lo que hay es una oligarquía financiera que produce soja, o que incluso tiene pools de vacunos, porque el pool que es una concertación de algunos tipos que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nosotros nos aliamos, yo pongo dinero, te arriendo la tierra a vos, vos conseguís los agrotóxicos a menor precio o por mayor, vos conseguís la semilla, el pool, entonces el pool busca tierras, las arrienda y opera con un management totalmente extraño a la vieja oligarquía, que le gustaba mandar al peón y vivir en el castillo que tenía. Fíjate vos, en los años del primer peronismo, Perón le quiebra el espinazo a Pereira Ola, que era uno de los grandes, y le expropia la tierra y hace un parque. Claro. Ahora, el parque tenía 11.000 hectáreas. Y le quebró el espinazo sacándole 11.000 hectáreas. No se puede creer. Ahí donde se ahogó Santiago Maldonado, del otro lado de la ruta, porque los indios corren hacia el río, y Santiago Maldonado también. Pero del otro lado de la ruta, Hugo Sigman y su mujer tienen 1,5 millones de hectáreas. Hugo Sigman y Silvia Gold, que es su mujer, que son el director del Dipló, un hombre de izquierda, qué duda cabe. Fue toda su vida de la Fedes. Amigo. Claro, el papá de Silvia Gold era un farmacéutico al cual el partido lo buscó cuando la URSS, la vieja Unión Soviética, dijo que necesitaba instalar un capital en la Argentina para producir vacunas. Entonces me los contaron los dirigentes del PC, salieron a buscar entre los afiliados y encontraron un farmacéutico en Villa Crespo, lo fueron a hablar, yo hablé con él, me lo cuenta el que fue a hablar, y el viejo Gold le dice, sí, está bien, yo me hago cargo. Y se hizo cargo de la pequeña empresa de vacunas. Los rusos empiezan a meter dinero, lo triangulan con Cuba y con la España de Felipe González y se arma un complejo del carajo. ¿Mm? Como el viejo Gold era un hombre muy importante, porque era una de las cabezas de los capitales invertidos por Rusia en la Argentina, a nombre y bajo manejo del Partido Comunista. En el año 76, poco antes del golpe, él participa de un comité central ampliado en la calle Callao, donde está la sede del partido. Y ahí se entera de que el golpe es inminente. El viejo sale preocupadísimo por su hija y le dice, te vas. La lleva a Ezeiza, le dice, te vas a España, te vas.
porque los militares van a dar el golpe. Ella dice, yo no me voy sin mi novio. ¿Quién es tu novio? Bueno, lo van a buscar al Policlínico de Lanús. Era un psiquiatra, Hugo Sigman, compañero de la FEDES, camarada de la FEDES de ella. Los pone a los dos, dicen que en el aeropuerto... Perdón. Bueno, está bien. Perdón. Estoy transmitiendo por radio, disculpen. No lo sé poner en el modo avión. Bueno, a propósito del aeropuerto, entonces dicen que el propio aeropuerto de Ezeiza les hace un poder y se van a España y multiplican la fortuna en España porque hasta distribuyen el gas en Cataluña. O sea, es una de las más grandes, tiene 7.000 millones de dólares según la revista Fortuna. Ahora siguen siendo del PC, vos ves las películas que ellos respaldan, ellos están en Bioceres, están en la búsqueda de la vacuna contra el Chagas, que esto requiere porque digamos hay muchos Chagas en Europa ahora debido a que los hombres latinoamericanos han contagiado mujeres allá, entonces hay mucho dinero, y bueno, donde hay dinero están los capitales buscando, no es por la salud. Pero bueno, imagínate, él fue, se dice que fue en la estancia de él donde se reunieron Mauricio y Cristina, al principio del gobierno de Mauricio Macri, donde ahí se concertaron los límites de la confrontación posible. Eso fue unos días antes de la detención de Milagros Salas. Y a partir de ese momento se empieza a hablar de debido para arriba nada. Y que fue tal cual. Cayeron fíjate los que van cayendo y no se tocó a la familia Kirchner, ¿no? Quiero hacer una aclaración porque muchos amigos que escuchan el programa son kirchneristas, ¿no? Ajá. Sí. Y quiero recordar que vos sos peronista desde la resistencia peronista. Es decir, que yo digo para que quienes nos escuchan no digan que está hablando un gorila, que es en general el escudo que utilizan, pero yo creo que hay un pacto de superestructura, no lo digo de hoy, lo digo de hace mucho tiempo. Creo que hay un pacto, como decís vos, que por eso muchas veces hago la analogía para los niños, por decirlo así, los niños grandes, de Titanes en el Ring, ¿no? Donde arriba del ring... Claro, nosotros muchos creíamos que peleaban de verdad. Pero bueno, éramos niños, ¿no? Claro. Pero era un show. Era un show. Y yo creo que efectivamente lo que vos decís daría lugar a pensar de que hay acuerdos, y yo pienso que efectivamente los hay. De hecho, el asesor ecuatoriano, ¿cómo se llama? Durán Barba, dijo que Cristina era la mujer más importante de la historia argentina, una de las más importantes. Bueno, realmente, ¿no? A mí me pareció estas declaraciones en simultáneo con las de Mauricio Macri, que confesó que yo le decía a mi gabinete que nos íbamos a la mierda y no me hicieron caso, y yo digo, bueno, pobre tipo, realmente. Tuvimos de presidente al presidente de Boca, claro, pero siempre lo supimos. Y ahora podemos asociar eso con todo el descrédito que hizo la campaña de Scioli, que le hizo Cristina, que le hizo la vida imposible. Scioli no podía ganar con una Cristina que lo saboteaba constantemente. Estuvo todo montado, evidentemente. Y yo te preguntaba fuera de micrófono, si en el año 15, cuando todos nos reíamos de la película en que Máximo Kirchner confiesa que el papá le pateaba a los soldaditos, y cuando todos sabíamos que el gobierno le ponía importantes profesores para que aprendiera a hablar y que no había manera de hacerlo echar un discurso, porque esto se sabía. ¿Qué pasó? Que ahora se dice que podría ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a todos para que el Pelele o el tipo del que nos reíamos pudiera ahora ser aceptado probablemente como próximo presidente? Y pasó Mauricio Macri. O sea, es muy importante para el kirchnerismo Mauricio Macri. Y pensarlo como un tirano terrible
Macri basura, vos sos la dictadura. Pero fue parte de una estrategia, inventar el enemigo, como hizo Néstor Kirchner, construir el enemigo. Lo construyó, Mauricio Macri lo construyó para resolver el tema de Cromañón, dividió sus fuerzas en Buenos Aires, Tellerman por una parte, Filmus por la otra, dividió las propias fuerzas y ganó Mauricio Macri, porque era una especie de sparring que él necesitaba para que lo reconocieran peronista, cuando en realidad no son peronistas, nunca lo fueron. Y ya no lo digo como peronista, porque yo pienso que el peronismo ahora es el partido del sistema, de la colonialidad, así lo digo directamente. Es el partido que asegura la dependencia colonial. Esto es el peronismo. Es duro, ¿eh? Es terrible. Perón trató de actualizarlo con el documento del 72, con lo que se llama la Carta Ambiental, y no pudo. El común de la militancia, cada vez que menciona a Greta, empiezan a hablar de conspiraciones y de quién la maneja, imbéciles. Cuando yo les pregunto qué autoridad tienen, qué árbol plantaron como peronistas, nunca plantaron un árbol. A los peronistas les hablo de Petra Kelly, no saben, no tienen la menor idea de quién es, pero no leyeron la Carta Ambiental, no leyeron la encíclica. ¿De qué están hablando? Si la única manera de actualizar el peronismo era a través de la ecopolítica, y son todos antiecológicos. ¿Qué puedo pensar yo del peronismo en este momento? Son modernizantes tardíos, son todos urbanos. ¿Quién hace una huerta? Un país donde todo el mundo se conmueve por el hambre, cuando lo que tendría que sobrar es la comida, la fruta no debería venderse, tendría que haber millones de árboles frutales por todas partes. Es un país, millones de italianos y de europeos vinieron a saciar su hambre a la Argentina, y ahora nosotros tenemos hambre. No, el peronismo es una máquina de industrializar la pobreza y de manipularla. En eso sí, son muy expertos. Y las víctimas votan a sus victimarios, que es lo que pasa, lamentablemente. Es una maquinaria atroz. Millones de planes, y fue Mauricio Macri el que más los multiplicó, el que más elevó los presupuestos para la pobreza, porque entiende que son políticas de Estado. Y él las cumplió. Y por eso se firmaron contratos con la ministra Stanley, firmó contratos con 3 organizaciones, ¿no? A las que por contrato se les da, creo que es el 18 o 20% para gastos de administración. Una fortuna. Trabajar con los pobres es más redituable que ser parte del narco, y sin riesgos. Y estamos hablando de Pérsico por una parte, estamos hablando de Grabois por la otra, y de Barrios de Pie, que era la organización de Tumini, ahora no sé, o es, no lo sé. Bueno, eso es todo. Y esos manejan la pobreza. Y entonces nunca va a haber un Chile en la Argentina mientras estos grupos contrainsurgentes, porque son los que aseguran que no puede haber una revolución en la Argentina, porque contienen a la gente. La contienen, la adormecen, la manipulan. Cuando uno habla, yo hablo con la gente peronista. ¿Sabe la cantidad de gente que me confiesa de chicos que se hicieron drogadictos porque en la unidad básica les daban la cocaína? Oh, Es terrible. Y yo digo, pero no puede ser, les digo yo ahora, todavía soy un ingenuo, le digo, me dicen, pero Rulli, en todas las unidades se vendía cocaína. Terrible. bueno, Y me dicen, hay dirigentes que consumen. los planes. Yo nunca dije. Me dicen, Rulli, vos no tenés idea de la cantidad de planes que se canjean por sexo. ¿Y qué control hay? Suponete Stanley o el que sea. ¿Qué control tiene? Si se lo da a una organización, esa organización se lo baja al puntero. ¿Quién controla al puntero en un barrio perdido del Gran Buenos Aires? ¿Cómo sabés si a un hombre, a un jefe de familia le dan un plan y a la chica bonita le dan 3? ¿Cómo podés controlar eso? ¿Se entiende? Y eso es la manipulación de la pobreza, e incluye todas las faltas éticas y morales que se nos puedan ocurrir. Y hemos avalado esto. Y nos seguimos riendo por la radio de que dónde están los piqueteros, y se ríen si están buscando trabajo o están en el Mar del Plata. Yo lo escucho y me da pena, me da asco y me da pena, porque seguimos sin entender
el drama o la tragedia de la pobreza en la Argentina, que fue montada, porque esta gente vivían en el campo y comían, tendrían malos trabajos, pero no estaban contaminados, no se le morían los niños por agrotóxicos. Los trasladaron por millones a los sectores del Gran Buenos Aires en los años 90, cuando la sojización se impuso como un cultivo compulsivo, industrial. Despoblaron el campo de manera forzada, los instalaron en todos los conurbanos de todas las grandes capitales de la Argentina. Y allí encontraron punteros generalmente del PJ, que los manipularon, les dieron planes. Es terrible lo que nos pasó. Es Terrible. una decadencia. ¿Y cómo se vuelve de esto? Oh. ¿Se vuelve de esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Qué tema difícil. Mira, en los últimos, desde el año pasado, hay movimientos populares muy fuertes en América Latina, ¿no? Ujú. Muy fuertes. Hoy lo más bueno, fuerte es Chile. sí, tal como Chile, claro, en Ecuador, en otros lugares. Y en la Colombia. Argentina, bueno, en Mendoza fue importante, ¿no? Sí. De alguna manera se reprodujo en Mendoza esa vibración tectónica de América Latina. Aquí no, porque los movimientos sociales controlan todo, no te podés mover. Llegan a todas partes. Jorge, ¿y qué pasa con los sindicatos? O sea, también seguimos teniendo una CGT. Sí, pero vacía, ¿viste? Generalmente yo he ido a la CGT cerrada, oscuras, ¿no? Se abre cuando hay un plenario de dirigentes, ¿no? Da pena, el movimiento obrero da pena. No luce, no ilumina nada. No. ¿Qué es lo que pasó de las grandes gestas? Alguna gente tuvo esperanza en Smith. Sí. Smith es un hombre que viene de la izquierda. Y a mí lo que hizo fue abrir el Salón Felipe Vallese a Pérsico y a los movimientos sociales. Y vos sabés que la estrategia de los movimientos sociales va directamente a adueñarse de la CGT. Van directamente. Espero que no lo logren. Y espero que los dirigentes sindicales se convenzan de que están en gravísimo riesgo, porque los piqueteros les van a sacar el edificio. Y fíjate que el sindicato más importante es el sindicato de camioneros. Sí. El sindicato que lleva la basura al SEAMSE y la soja a los puertos. Y es parte del modelo que Moyano sea el dueño de ese sindicato y además beneficiario de la destrucción del ferrocarril. Entonces se hace muy duro, porque si los pueblos argentinos no eran aldeas, sino que eran poblados en torno a la estación del ferrocarril, a la vera de las vías ferroviarias, lo que necesitamos es volver al ferrocarril. Y además que el intercambio y la riqueza de los pequeños pueblos dependía de la red de chacras, que ya no existe. No. Entonces tendríamos que cambiar el modelo rural. Es que eso también le han quitado la razón de ser a los pueblos rurales. Claro. Yo, como ejemplo, porque lo estudié incluso en gestión ambiental, hay una colonia 25 de Mayo, que fue una colonia agrícola fundada con ese fin y diseñada urbanísticamente para ese fin. Tenía una parte sur, o la parte este, que era la ciudad, y una parte que eran todas chacras de 10 hectáreas. Sí. Con el advenimiento del petróleo en la zona de influencia, hubo una gentrificación, o sea, las chacras se fueron loteando para la vivienda de los trabajadores del petróleo de la zona, y cambió totalmente la fisonomía del país. Es el sur de la frontera entre La Pampa y Río Negro. Y Río Negro. Claro. Sí. Justo contra Mendoza, ahí está el mirador de las 5 provincias, ¿no? Que se ven 5 provincias. Y se dio. Es que hay una planificación. Yo me acuerdo cuando se diseñó la Ruta 6 como complemento de las grandes autopistas. Sí. Porque antes teníamos Gaona, ahora tenemos
el acceso oeste, Panamericana, ¿no? Y la ruta 6 era un límite posible pensado para chacras de, ¿cómo le llaman? Chacras de descanso, no chacras productivas, Ajá. sino chacras de fin de semana, o sea, Ujú. para O barrios privados. barrios privados para ejecutivos. O sea, lugares, una especie de casas quintas que hacen como de apariencias de chacras, pero que en realidad son para los ejecutivos, que pueden ir de Puerto Madero hasta la ruta 6 en un santiamén a través de las nuevas rutas. Mm. O sea, todo estuvo poblado. A mí me lo dijeron antes, digamos, yo lo escuché antes de que estas cosas ocurrieran. Y los pueblos muertos de esa zona se fueron poblando con gente de Buenos Aires, que a través que gracias a las rutas puede llegar rápidamente y mantener su trabajo en la capital, ¿no? Pero después el país está lleno de pueblos en agonía. Claro. Y yo creo que el esfuerzo individual de mucha gente o de muchos grupos por repoblar sin políticas de Estado, porque las políticas de Estado las establece el régimen, Sí. pero hay mucha gente que sigue yendo al interior y es absolutamente heroico lo que hacen. De cada 3 yo creo que 1 o 2 fracasan y lo fumigan. Y entonces tienen que optar entre la vida de sus hijos o el proyecto. ¿Comprendes? En la propia zona de Marcos Paz conozco familias, parejas jóvenes con niños que se han tenido que ir porque porque no pueden parar las fumigaciones y el municipio no acompaña. Y son heroicos en todo sentido, porque uno ve, están apareciendo las ferias verdes Ujú. en los límites de la Ruta 6, donde estos matrimonios jóvenes, alternativos, que muchos tienen, se construyen casas de barro, las empresas de construcción empiezan a vender ladrillos crudos porque es muy grande la demanda de barro para construcción, ¿no? Y esto es un dato importante. Sí. Sí, yo lo creo. Y se están imponiendo las nuevas prácticas del nacimiento natural, ¿no? Con doulas, o sea, con mujeres que acompañan. Todo esto es la inspiración de los jóvenes, pero lo están llevando desde abajo, desde el pie. Las políticas de Estado no acompañan para nada. Los territorios son hostiles a estos chicos, y son miles estos chicos. Estoy hablando de matrimonios jóvenes. Ujú. Cuando yo llegué a Marcos Paz, yo venía de Suecia, inspirado por una serie de teóricos que conocía como Seymour, como John Seymour, un irlandés de cabeza dura que construyó varias granjas ecológicas en su vida y terminó enfrentando la policía en la lucha contra los transgénicos, cortando, se metían a cegar campos de soja, de soja o de otros cultivos transgénicos, y fue preso teniendo más de 80 años, Qué rodeado de horror. jóvenes. Más de una vez lo metieron preso, ¿no? Bueno, y yo venía con todo este clima del exilio y me fui a Marcos Paz y prácticamente estaba solo. Y ahora te digo que debe haber más de 100 chicos y chicas con niños, hay una feria verde, o sea, hay un crecimiento desde el pie, Ujú. pero no alcanzamos a doblegar las políticas de Estado, Claro. que son las políticas del oficialismo y de la Que oposición. en vez de acompañar terminan siendo un obstáculo para. Claro. Entonces, el tema es cómo cambiar cuando yo lo que veo, he tratado de incidir sobre la militancia, pero la militancia la veo muy dañada. El kirchnerismo nos acostumbró a hacer una militancia rentada, que Claro. cobran hasta por pintar una pared, ¿no? Y piensan que lo natural, el escalafón de un militante es hacer un contrato con el Estado. ¿Cómo cambiar esta mentalidad, no? Para volver a tener una militancia de servicio. Esto me parece fundamental. Sí, totalmente. La militancia es servicio, y si no, no es militancia. Pero esto realmente se ha ido apagando, te diría, en casi todos los partidos políticos. Sí, en todo, sí, sí. Es decir, se ha dado una suerte de profesionalización Sí. en el campo de la militancia y ha desalentado a aquel que no recibe, porque no puede trabajar en igualdad de condiciones el que tiene una paga y el que no la tiene. Entonces el que no la tiene se ha retraído, se ha vuelto a su casa. La militancia ha quedado casi como una cuestión de profesionales,
con lo cual ya no es una militancia. Claro, ya no lo es, claro. Ya no lo es. Y me parece que ese concepto de la política como servicio, en la Argentina por lo menos la veo como en decadencia, es decir, como que nadie toma la política como un servicio. Incluso yo he planteado, bueno, ¿por qué, por ejemplo, los lugares que son honorables, como el Congreso de la Nación, como los consejos deliberantes, salvo aquellas personas que necesariamente tengan que tener su ingreso, ¿por qué no renuncian los diputados, los senadores, los concejales, los legisladores provinciales a su ingreso? Y la verdad, Jorge, es que me miran como si estuviera loco. Sí. Nadie quiere renunciar, nadie quiere renunciar a nada. Es feo ese sentirse. Yo habitualmente ya estoy acostumbrado a que me miren como un loco. Entonces, Es sí, yo terrible. hice un planteo hace poquito, no, porque hay muchas justificaciones. Pero si alguien, por ejemplo, ha vivido hasta acá sin ese ingreso, ¿qué le costaría vivir No, y lo otro sin es ese ingreso? ¿por qué alguien que hace política considera natural llegar a ser diputado? ¿Por qué? Porque el ser diputado es para alguien que sabe o que quiere legislar. Si vos sos líder político, ¿te interesa legislar? No debería necesariamente, ¿se entiende? Y bueno, pero vos mirá, yo no voy a dar nombres porque esto me lo mandaron, pero hay diputados de izquierda que han votado el ingreso de tropas extranjeras en la misma sesión en la cual se votó el tema de la deuda, de los 224, hay diputados de izquierda que participaron del Frente de Todos, los nombres no los voy a dar al aire porque no quiero dar nombres propios, aparte gente que conozco de hace muchos años, pero votaron el ingreso de tropas extranjeras al país ahora. Entonces vos decís, pucha, ¿Qué nos pasó, ¿es el precio ¿no? que hay que pagar para ser diputado? Es preferible no serlo toda la vida. Si yo para que quiero ser diputado, para ser diputado tengo que pagar el precio de votar el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina, claro, es terrible. no pago ese precio. Y bueno, pero yo creo que, no sé, algo se ha degradado en la moral, en la ética, que ha llevado a que gente, nombres importantes, después yo te lo voy a dar No, y por gente el aire. que a lo mejor eran buenas personas, ¿no? Buenas Pero personas. y eso es lo que más sorprende, que eran buenas personas y de pronto hacen cosas porque son realmente llevados como sorprendentes. manada, porque Sí, no se sí. levantan y dicen, no, yo esto no lo voto. Yo estoy sorprendido, Jorge, porque todo lo que tiene que ver con la gente dice corporación, dice clase política, y yo que hace tantos años que milito, yo también un poco lo veo como eso. Porque no veo la mínima rebeldía. No. La mínima rebeldía que tienen que tener. Entonces, yo veo un país, una Argentina, a ver cómo lo ves vos, yo veo una Argentina que ahora va a hacer un plan económico según pase lo que pase con la deuda. Ah, sí. En lugar de hacer un plan económico y que la deuda sea un ítem de ese plan económico. Claro. No, sí. No invertimos los tantos. La posibilidad de tener un plan condicionamos depende. todo el desarrollo del país a ver qué nos dicen los acreedores. Sí, todo el día se comenta eso por la radio, que no hay un plan económico. Se está esperando a tenerlo después de arreglar con el Fondo Monetario. Es increíble. ¿Y qué plan económico te va a aprobar el Fondo Monetario? Pero acá Ratazzi, en la época cuando Macri va al Fondo Monetario, Ratazzi dice, no, yo estoy muy tranquilo porque ahora vamos a estar auditados por el Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero Ratazzi parece de haber desconocido que le fue muy mal a todos los países donde intervino el Fondo Monetario. Y la clase política, que debería tener una visión un poco más amplia que la que puede tener un empresario, no, da la impresión de que está como subordinada, resignada. Yo la verdad que me cuesta mucho entender que este pueblo, que siempre ha sido un pueblo rebelde desde las invasiones inglesas para acá, hoy esté en esta situación de, no sé, de ¿cómo llamarle?, de apaciguamiento, de pasividad, de resignación, y no se cuestiona virtualmente nada. Y las cámaras del Congreso de la Nación, que deberían ser los lugares donde se debaten las grandes ideas, de pronto vos ves que no se debate absolutamente ninguna idea.
No, Nada se pone en no cuestión. hay ideas. Sí, a mí me sorprendió, a veces sorprenden algunos gestos que ocurren o que existen en sectores, iba a decir desde abajo, no sé cómo decirlo, de sectores, concretamente, mira, yo hace muchos años que lucho contra el agronegocio, esto es público, y contra la agricultura industrial, y uno de los principales enemigos que hemos tenido ha sido APRESID, la Asociación de Siembra Directa de la Argentina. La siembra directa no es mala en sí mismo, era un recurso bastante ambiental. Se trataba, siempre lo dijimos, desde que yo era joven, desde que estudiaba en la facultad, lo negativo era dar vuelta al suelo. Claro. Con el arado Bueno, de reja y vertedera, que nos venía de Inglaterra, se daba vuelta al suelo. Lo cual te lleva a que durante un primer periodo toda la vida microbiana de abajo quedara expuesta al oxígeno y muriera. Y la parte de anaeróbica de la vida microbiana, o sea, de la superficie del suelo, al quedar abajo y no tener oxígeno, moría también. Entonces, vos dabas vuelta al suelo y el suelo necesitaba reponerse. Y esto le llevaba un tiempo. Pero a la vez vos le ponías la semilla, que también la semilla necesitaba fructificar y tomar elementos del suelo, ¿comprende? Entonces estaba sometiendo al suelo a un estrés. Claro. Bueno, esto te digo a nivel científico, ¿no? En pocas palabras. ujú. Entonces, frente a esto, la siembra directa era algo positivo, que lo predicamos. Había una asociación de siembra directa que predicaba, viste, bastante con oídos cerrados, pero bueno, cuando viene la soja, se combina como parte de un paquete tecnológico la siembra directa, pero con agrotóxicos, porque el problema de la siembra directa es cómo combatís o cómo evitas la competencia de malezas. Entonces ahí viene el baño de agrotóxicos. O sea, cuando se siembra la siembra directa implica que un pequeño cincel va haciendo un surquito mínimo donde cae la semilla. Pero hay otro al lado, hay un chorrito de glifosato, de herbicida, que va limpiando el suelo. Y a las semanas, cuando la semillita de soja empieza a germinar, se le manda el segundo baño de glifosato porque ya la maleza también está apareciendo, entonces se le permite a la soja imponerse Sin competencia. sin la competencia de la maleza. Bueno, entonces siembra directa, agrotóxico, semilla transgénica, adaptada al glifosato, resistente al glifosato, etcétera. Hacemos todo un paquete, ¿no? Agricultura industrial, maquinaria pesada, maquinaria que vale a lo mejor $500,000, ¿viste? Es fortuna, ¿vale? Que es imposible que el chacarero la compre. Entonces ahí viene la cosa del asociarse, de los pools de siembra, bueno, toda esta historia. Bueno, pero bueno, ¿qué pasa? La Asociación de Siembra Directa, APRESID, fue una de las impulsores con un personaje que se llama Truco, o se llama, porque todavía ahora está muy enfermo, muy anciano, pero bueno, fue uno de los hombres con los que nosotros tuvimos que pelear en aquellos años 90. No solamente Grobo Copatel, Claro. que era el gran predicador, o Mentaberri. Mentaberri era también militante del Partido Comunista y manejaba el CONICET. Y estaba totalmente a favor, ¿comprendes? Y así, en realidad no había gente de derecha. Grobo Copatel también viene de la izquierda. Ajá. Fue 11 años profesor de la cátedra de suelos en la FAUBA. Imagínate, formó varias generaciones de ingenieros agrónomos que no los formó para hacer rotación de cultivo, los formó para firmar recetas de agrotóxicos, ¿comprendes? Todo esto fue montado. Hay una inteligencia, una Claro. estrategia. Ahora, ¿qué pasa? La situación del campo es tan insostenible y la clase política o la casta política no lo quiere ver por ignorancia o no sé por qué, que las propias organizaciones están rebelándose. Entonces, en el último congreso de APRESID, su presidente
Alejandro Petec, tuvo un discurso sorprendente, donde dice nos equivocamos a lo largo de los últimos 30 años. No podemos seguir con el barbecho químico. El barbecho químico es una monstruosidad que inventó la Argentina. Cuando se recoge la soja, la máquina deja caer muchos granos porque no puede tomar todas las cápsulas de soja. ¿Comprendes? Y muchos granos se caen. Ujú. Entonces, a las semanas empiezan a germinar esta soja que le llaman soja guacha, más las malezas. Viene el invierno. ¿Y qué hacen? Para que descanse el suelo, le echan 2,4-D, que es un herbicida feroz, que mata incluso las lombrices. Tremendo. Entonces a ellos se les llama barbecho químico. O sea, el suelo en supuesto descanso, estoy poniendo comillas que no se ven porque estoy hablando. Ujú. Entonces, barbecho químico, el suelo en descanso hasta la nueva siembra. Una monstruosidad. Entonces vos en invierno ves todos los campos argentinos de color marrón. Lo cual es una locura. Sobre todo cuando dicen que hay hambre. ¿Por qué no ponen en producción? En invierno hay cosas para hacer. Que ahora lo están diciendo los productores, como no lo dijeron los políticos. ¿Comprendes? Lo dicen los propios productores. Dice, tenemos que cambiar, tenemos que adecuarnos. En vez de usar tanto agrotóxico, dice este hombre Alejandro Petec, dice, usemos cubiertas verdes. ¿Qué son cubiertas verdes? Poner cultivos verdes, ese abonos verdes, lo que le llamamos abono verde. Vos pones un abono y cuando vas a plantar lo que te interesa lo das vuelta y el abono, ese verde queda en la tierra enterrado y es abono. ¿Comprendes? Nadie está inventando nada. Lo que se está haciendo es buscar, es una crítica y una adaptación. Ahora, que cuando el enemigo te dice, vos tenés, de hecho, me está diciendo, Sí, claro. ustedes tienen razón. Yo luché 20 años con el grupo de reflexión rural. Cuando leo estas cosas, yo me quedo pasmado, porque digo, estos tipos están corrigiendo el camino. ¿Será porque vos me dirás, porque China les pide vacas, porque no les cierran los números, como dijo Groboatel, porque la crisis de las commodities le hizo caer el precio de la soja, mientras que Monsanto sube el precio de los insumos en dólares? Entonces, claro, no cierran los números. Entonces ellos están buscando, lo que sea, pero ellos están buscando adoptarse. ¿Y la clase política qué hace? Nada. Y comprende, si siguen apostando a la soja cuando la soja no va más. Entonces yo agarré el discurso de Apresit, que comparto totalmente. Y me acuerdo que se lo mandé por WhatsApp a Felipe Solá. Y le digo, Felipe, yo reclamo un reconocimiento. Claro. Porque es lo que yo dije durante 20 años, no me dieron pelota. Él que fue responsable de políticas. No me contestó. Pero yo digo, reclamo un reconocimiento, si esto lo dije yo. Ahora es importante porque lo dice Apresit. Pero esto lo decíamos nosotros con el ingeniero Alejandro Boy, que ya se murió. Nos cansamos de decirlo. Vos viste en la película de Pino. Sí, claro. De hecho, lo decimos, porque esa película tiene 15 años, la película de Pino. Pino demoró muchísimo en terminarla, ¿viste? Sí. Pues yo siempre dije, Pino larga esta película y tiene que dejar de hacer política en la Argentina. Y, claro, y le daba larga, bueno. Claro, demoró 15 años la película. Desde que empezamos, no sé si te acordás de la película Viaje a Pueblo Fumigado, que comienza con Boy y conmigo caminando por un sojal, que nos contaminamos todo por culpa de Pino. Pino decía, otra vez, otra toma. Y era en un campo de la iglesia que tenía arrendado para eso y donde el cuidador del edificio era un pariente de Boy. Era un familiar, por eso estábamos cómodos ahí, pero digamos, estaba arrendado el campo, ¿entendés? Un sojero. Pero también había una casa de penitencia o de oración, no sé qué, y había familiares de Boy, entonces habíamos ido allí, ¿no? Con Pino, cómodos, estábamos cómodos, lo único que Pino quería filmar en el sojal, y no, era un sojal enorme. Sin doble de riesgo. Me llegaba al pecho el sojal, o sea que no, y una y otra vez tuvimos que filmar, nos recontra contaminamos, pero bueno, claro, porque además no veías bichos, pájaros, viste que no queda nada. No queda nada. Jorge, vamos a ir a un corte que es técnicamente ineludible, el de las 13 horas. Claro. ¿Para no agotar a la audiencia? No, esto es así.
esté entretenida o no la audiencia, igual vamos siempre a la tanda de la radio, y después seguimos acá con Jorge Rulli, a quien están escuchando, los que se sumaron a la audiencia después de la presentación, estamos hablando con Jorge Rulli, del grupo de reflexión rural de la Yo tengo un homónimo que ¿sí? no comparte mucho mis posiciones. Sí, bueno, pero diciendo que sos del grupo de reflexión rural, o diciendo que sos uno de los grandes exponentes todavía del peronismo de la resistencia, creo que ahí te identifican todos con mucha claridad. Bueno, vamos a la tanda. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, este martes, cuya temperatura está rondando los 26 grados, un día realmente precioso para disfrutarlo de punta a punta. Y usted que nos sigue allí, está escuchando nada menos que a Jorge Rulli, uno de los hombres con la trayectoria más importante que uno puede reconocer en la vida de la Argentina, y con una coherencia que es realmente, Jorge, admirable. Yo te quería hacer varias preguntas, lógicamente que nos fuimos mucho por el tema de la política, al cual vamos a volver porque aparte tengo preguntas, pero te voy a hacer un comentario de un libro viejo, que a su vez, este libro es de 1970, pero que a su vez remite a lo que dijo Juan B. Justo en 1901. Entonces, nuestra agricultura, más que tal, fue minería. Mirá vos. El gran problema de la economía nacional es el mejor aprovechamiento del suelo para la producción de alimentos y materias primas. Seguro. La agricultura argentina, la que llamó agricultura de rapiña, estamos hablando de 1901 esto, Es sorprendente. de rapiña, extrae cada año del suelo millones de toneladas de materias azoadas sin compensación alguna. Y después ya está hablando de casos en particular, además de toda una cantidad de cosas. Pero qué similitud, es como que esta... O sea que hace más de un siglo que estamos rapiñando el suelo. Que estamos rapiñando. Cambian los métodos, pero... Ahora, ¿cómo puede ser que no querramos a la madre tierra, a la Pachamama, a la fuente de nuestros alimentos, al lugar donde vivimos? ¿Cómo puede darse que uno, esta relación que tenemos con la tierra, la tenga virtualmente rota? ¿Qué pasa? ¿Es la losa del cemento? Un tema... No, allí habría que ir a Murena, por ejemplo. Murena habla creo que tiene un libro que se llama El País Campamento. El País Campamento es un país donde la gente no arraiga porque llegaron y se van a ir. Es la gente como venían a hacer la cosecha, ¿no? Y se volvían a Italia, eran muy baratos los viajes. Esa idea de que estamos de paso, ¿no? Como yo vi tantos argentinos. ¿Quién? Ajá. A ver, estamos en contacto con Daniel de Abrantes. El que está ausente nos está llamando de Córdoba. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días a nuestro invitado, el compañero Rulli, escuchándolos acá desde Charbonnier, Valle de Punilla, Córdoba. Les quiero decir que se escucha muy bien y acá con un grupo de gente venimos siguiendo la entrevista. Y nada, para mandarles un saludo y además una pequeña reflexión. No sé si sigo estando al aire. Sí, estás en el aire. La verdad que las palabras de Rulli son una invitación a digamos, una provocación al pensamiento y a cuestionar todo, que me parece que es lo que hay que hacer en estas circunstancias en Argentina. Hay que cuestionar todo, porque si no, ese cuestionamiento además, como no viene de la política, en algún momento va a venir desde las calles, como está ocurriendo en Chile. Y nada, me parece que voces experimentadas y sabias como la del compañero Rulli nos ayudan a pensar, y quería dejarles esto nada más. Lo sigo desde acá, desde la sierra, con mucha atención esta enorme entrevista. Bueno, perfecto, Daniel. La verdad, un gustazo que lo estés escuchando el programa desde Córdoba con
con calidad técnica. Esperemos que te guste esta segunda hora, donde vamos a seguir reflexionando con Jorge. Daniel, ¿querés decir algo? Sí, traete unos salamines cuando vengas. La nota de color, vos llamaste, ahora perdiste, ahora tenés que, para la semana que viene esperamos los salamines. Salamines y alfajores de Achalay, de Capilla del Monte. Bueno, perfecto. Un fuerte abrazo para vos y cariños para toda la gente con la que te encontrás en este momento. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, Daniel es el que hoy tendría que estar acá, Sí. Jorge. Yo me quedé pensando, ¿no? De que le iba a decir, yo tengo varias provocaciones más para tirar, pero Y bueno. son de calibre grueso. Pero... No, bueno. Pero, A nosotros no, nos gusta. Yo estaba leyendo justamente ayer un artículo que te hicieron, no sé, no recuerdo si fue en Perfil, no recuerdo, que hablaba sobre Evo Morales y sobre el progresismo que embaldosa el camino a la derecha, al poder. Sí. ¿Qué? Incluso el otro día, mira, hablando con compañeros, que está lleno de kirchnerismo, ¿viste? Uno no puede dejar de hablar, pero uno se da cuenta, el kirchnerismo no es solamente la adhesión a una persona, es un modo de pensar. Uh-huh. Y estos compañeros, bueno, uno se acostumbra a escucharlos y puede meter vas a veces cuando vale la pena, ¿comprendes? Porque sí, a veces no. A veces, no tiene sentido. A veces uno prefiere mantener los afectos, ¿no? Y el compañero me decía que había estado con Evo en una entrevista acá y que se congratulaba, el Evo, ¿no? De haber indigenizado, no sé cómo decir, había dado primacía a la cosa indígena en los sindicatos. Y por supuesto lo que bueno, no tiene sentido esto. Este compañero mismo me decía, esto es de locos, ¿no? Llevado por el relato, ¿comprendes? El movimiento obrero es el movimiento obrero, no podés mezclar chorizo con estratos. Claro, estás mezclando cosas. O sea, el neopopulismo hay cosas que no las entiende y se traban en sus propios relatos, ¿no? En sus propias fantasías, ¿no? ¿Y vos pensás que esto es por falta de debate al interior? ¿Por falta de pensamiento crítico y de síntesis? Bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que hay un problema que tiene que ver con que con el marxismo, tiene que ver con el marxismo. Digamos, o con una mirada empobrecida del marxismo latinoamericano, quizá, porque yo no soy quien para juzgar al marxismo, pero sí puedo opinar sobre el modo en que el marxismo latinoamericano fue derivando en otra cosa y terminó abandonando a Marx para quedarse con Engels y Laclau y las políticas de género. Ahí sí puedo opinar. Bueno, pero vos me estás invitando a que te traslade una pregunta que vos contestarás, sí. que de la compañera Tesi, no voy a decir más, de Mendoza, que quería Tesi preguntaba, me manda más cosas. Está escuchando, Está escuchando. Bueno, me gustaría mucho escuchar a Rulli sobre aborto y lenguaje inclusivo como código lingüístico oficial. Unas pocas palabras, aunque sea. Y después sí que está escuchando. Bueno, dice que es impresionante cómo coincido con él. Grabá, por favor, este programa. Bueno. ¿O será que el plan económico lo impondrá o será aprobado por el FMI? Bueno, te aplaude, así que... Mira, yo creo... tengo un montón de mensajes, pero lógicamente que no puedo recurrir a yo eso. Quería ir a la gran provocación, porque... Dale. Pero bueno, primero contesto esto. Creo que aquí hay una minoría alucinada. Y nos está llevando al abismo. Y me parece que el propio Alberto Fernández no tiene idea de lo que pueden llegar a ser. No sé qué les pasa. Desde considerar a los corruptos como presos políticos o considerar a un héroe el que se mató masturbándose en la orilla de enfrente, a tal punto que a la viuda se la
se le dio un puesto de primer nivel en el Estado, ¿viste? No, es una minoría absolutamente alucinada. De la inteligencia de Montonero al Ministerio de Seguridad, vos sabés, eso lo maneja Berbisky. No, es a las políticas de género dentro de la Fuerza Armada, no, es una minoría alucinada que nos va a llegar al abismo. Me parece que no hay conciencia. En ese sentido soy un poco, sí, anticipador. No, es triste ser anticipador de cosas espantosas, pero creo que pueden llegar a cualquier límite, habría que pararlos como sea. Pero bueno. ¿Ves que sos un profeta? Sí, un profeta. A ver, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos ocurren estas cosas? ¿Y por qué ellos la viven con naturalidad? ¿Cómo han llegado? Digamos, la gente, yo me lo pregunto todos los días. Los tipos, la gente que conducía la guerra prolongada, la guerra popular y prolongada, mataban o morían sabiendo el riesgo de la tortura. Mandaban compañeros a misiones que terminaban con la muerte, y no es fácil eso de mandar a un compañero a una misión y saber, y después que lo maten, ¿no? Te cambia la vida. O sea, y vos vivís en ese ejemplo y en el ejemplo heroico del Che. Y unos años después bajás a decidir que se hable el lenguaje inclusivo en la provincia de Buenos Aires o en el organismo que te dieron como el PAMI. Vos decís, ¿qué pasó aquí? Yo quisiera entender qué le pasó a ese tipo o la persona en la que ese tipo o tipa se reprodujo. No alcanzo a comprenderlo. Yo también me hago preguntas. Digo, ¿qué le pasó en la cabeza? Porque mataban y morían por el socialismo. Y ahora niegan el tráfico de bolsones cuando todos sabíamos que era verdad. Que se afanaron todo lo que pudieron. Porque en los barrios, a las cooperativas de albañiles, todos sabían, te doy 200.000 pesos, pero mirá que es el 40-60. Te queda con el 40, el que firma se queda con el 40 y el otro se lleva el 60. Entonces, todo el mundo sabía que era así, que todo el mundo afanaba, pero era por el socialismo. ¿Y ahora por qué es? ¿No? Una buena pregunta. ¿Cómo? Y qué sé yo, ¿qué nos está pasando? Yo leo, bueno, no puedo leer ahora, pero me lean o escucho audios de Bauman. Ajá. Toda esta cosa La modernidad líquida. Las modernidades líquidas, ¿no? Esta cosa de que nada es, que lo dicen, el enemigo también lo piensa. Por ejemplo, Groboco Patel en un momento dado dijo, en medio de estas modernidades líquidas, cuando el poder financiero se acrecienta sobre las otras formas del capitalismo, dice, el empresario que compre un campo para hacer soja o que compre máquina para hacer la cosecha que vale millones de dólares, es un demente o es un tonto. Cuando puede arrendarlo, si invierte su dinero en tierras o en maquinaria, es un tonto. O sea, la tiene clara. Es un hombre de izquierda, Groboco Patel, como Hugo Sigman, como todos los que instalaron este modelo. La tiene clara. Ahora, y yo digo, ¿qué pasó? Entonces vamos a ver cómo ellos analizan, digamos, la gente que viene del marxismo o de cierto marxismo, analiza la posmodernidad y dice, con Marx la lucha de clase fue el eje de las luchas de una sociedad, el eje central, en torno a lo cual se interpretaba el mundo real. Pero eso cambió. La lucha de clase dejó de ser el eje y la sociedad se fragmentó en especificidades, en banderías políticas, en variedades sexuales, en diferentes tipos de consumo. Y entonces... Se balcanizó. Claro, se balcanizó y ahora lo que tenemos, como decía Tony Negri, no es más el pueblo, sino la multitud. Porque para entender a la multitud tenés que hacer una sumatoria de gustos y necesidades.
Entonces te dicen, bueno, la sociedad se fragmentó. Entonces hay veganos, hay travestis, hay consumidores dependientes o hay ludópatas, hay ecologistas y después y una sumatoria, bueno, y un montón de gente más, ¿no? Y cada uno ponga lo que le parezca. El asunto es que yo digo, de pronto siento que me metieron en una bolsa, porque yo sigo siendo ecologista. ¿Cómo no voy a ser ecologista si dependo? El único lugar que tenemos es el planeta Tierra. Y yo amo la tierra, no la contamino, me cuido mucho de separar la basura, de plantar árboles, de estar rodeado de plantas. Y me metieron en la bolsa con el travesti de la Ruta 3, el tipo que cuestiona el dolor animal, el otro que no sé, ¿comprendes? Que puede ser buenos o malos, no quiero juzgar a nadie, pero siento que me metieron en una bolsa, ¿no? Me fragmentaron y entonces donde te pasaron el rasero. Y es correcto esto. Y no hay un vector de nuevo. Me parece que no hay una búsqueda de cuál es. Si antes fue la lucha de clases, ¿por qué ahora no podríamos buscarla? No, no, ahora somos una fragmentación y aceptamos ser un mundo fragmentado donde todo da lo mismo, ¿no? Comprende, me parece que nos están trampeando. Ahora muchos han entrado en esto. Sí. Y realmente se sienten que son un fragmento. Y entonces ¿cómo se llama este hombre? Bueno, de Flaxo, famoso, ¿no? No sé, Bueno, Atilio, digo. Atilio, sí, el amigo Atilio. Bueno, que yo lo he escuchado por ahí decir que está contra el capitalismo, pero que está dispuesto a disfrutar de todos los goces que el capitalismo le pueda proporcionar mientras no se termine. ¿Comprendes? Y vos decís, y este es el que nos guía. Y sí, guía una parte Atilio guía una buena parte del kirchnerismo. Y yo supongo que este periodista Hugo Morales no debe ser muy diferente. Y gente dice, sí, yo estoy por el socialismo, pero mientras tanto que no llegue el socialismo, yo voy a tratar de pasarla lo mejor posible. Por eso tengo un buen departamento en Nueva York. ¿Comprendes? Y estamos metidos en esta cosa de la posmodernidad que ellos la aceptaron. Y cuando no la aceptas, te convertís en una especie de profeta o de tipo que está de leproso, que está aislado. Sí, sí. Estamos Marginal. claro, en una permanente cuarentena. Yo siento que en el peronismo, yo desde hace muchos años estoy en una prolongada cuarentena. Una cuarentena Donde de 40 años. claro, el mundo donde todos dicen, claro, más de 40 días, 40 años, parece que se le fue la mano, muchachos. Claro, porque San Rulli es un buen tipo, tiene una línea consecuente, es honesto, pero nadie, parece que no me leen. Cuesta mucho leer y yo me esfuerzo por ser más pedagógico. Porque, igual no me entienden. ¿Qué es lo pero que no mirá. entienden? Yo digo, ¿qué es la parte que no entendés de lo que yo digo? Si hace 20 años que lo digo y lo repito. Te entienden. Lo te que me entienden. contradice. Lo que pasa es que la política ha sido ganada por la idea del marketing. Esto me lo han dicho a mí en muchas oportunidades. Y sobre todo en el pasado, ahora he perdido el pelo, pero te dicen, me dijeron, esto no es un invento, vos sos un buen producto y se te puede vender, pero vos no tenés que decir lo que vos pensás. Vos tenés que decir lo que la demanda está pidiendo que digas. Claro, esto es lo que piensan los sociólogos. Entonces yo me adapto, porque quiero sacar votos, me adapto a la demanda, en contra de por ahí de lo que pienso. Entonces digo, no, Rulli tiene razón, pero yo le voy a decir a la gente, lleve su bolsita de nylon que no pasa nada. Vos sabés que me dio un importante dirigente, una vez me dijo, a ustedes, porque hablaba como, ¿te acordás cuando yo era uno de los dirigentes del grupo de reflexión rural? Sí. Te hablo de hace 10, 15 años, ¿no? Y me dijo, yo a ustedes no los entiendo. Ustedes hablan con la gente y las retan. Dice, a vos a veces hasta
me sorprende porque las abofetean. Dice, la gente los quiere a ustedes. Dice, nosotros en cambio hacemos todo lo que la gente nos pide, le damos planes, le damos todo. Me quito el saco, me pongo la camperita para ir a los actos, no, hacemos todo lo que suponemos que... Dice, y tenemos que pagarles para que nos sigan, ¿no? Y me lo dijo un político del PJ, un importante funcionario, ¿no? Y me dejó callado. Yo digo, ¿qué le podía decir? Difícil. Porque yo en realidad no estoy buscando que me sigan. No, que Yo tomen le digo, conciencia. claro, si yo he visto las finas donde reparten planes y ponen los hombres aquí, las mujeres allá. Y los tipos ven la fila de las mujeres, ¿viste? Que están más allá. Y que de pronto los de la JP separan a unas chicas y dicen, no, tenemos que hablar allá en el galpón. ¿Vos te crees que los tipos no se dan cuenta que se las están volteando? Y se hacen los pelotudos. Y yo se lo digo en la cara. ¿Por qué sos pelotudo? Por un plan estás entregando a tu hijo o a tu mujer. ¿Qué te pasa? Y a lo mejor ese tipo más de una vez he tenido problemas. Pero yo sé que el tipo me respeta, ¿entendés? Me han tirado esos tipos a mí. Una vez tuve que confrontar en un consejo deliberante contra un country que se estaban apropiando de la parte del pueblo, ¿viste? Estaban todos recibiendo la promesa de casas en el country y votaron a favor del country. Lo que consideran normal. Y yo los impugné. Y a la salida me encontré con 40 planeros. Y me cerraron el paso. Y yo dije, bueno, muchachos, yo les explico quién soy. Soy fulano de tal, le digo, esta es mi historia. Yo sé, ustedes me van a matar, pero les aseguro una cosa. De ustedes me llevo unos cuantos, unos cuantos. Y me metí entre ellos y se apartaron, ¿sabes cómo, no? Bueno, por supuesto, yo saqué lo que tenía, ¿no? Duro, ¿eh? Es duro ser peronista disidente. Es duro. Con el PJ, con el pejotismo, años y años. Años y años. Nosotros, fíjate vos, en el 2002, con Rubén Estela, secretario de Cultura de la Nación, con el que teníamos muy buena... El actor. El actor, claro, sí. teníamos muy buen feeling, ¿no? Y era genial, porque yo era uno de los asesores, lo habíamos convencido. Él, en realidad era una idea de él, pero después no se atrevió a implementarla, ¿no? Estaba Rukauf en el gabinete, que era un monstruo, ¿verdad? Y entonces la idea era que él, en el gabinete, cuando se decían las cosas que decían, que eran bastante horribles, él se parara en el gabinete, en la reunión de gabinete de Duhalde, y actuara y recitara la proclama de San Martín, aquella que termina, y si no, en pelota, como nuestros hermanos los indios, ¿te acordás? Sí, claro. Que él la decía y te ponías a llorar, ¿viste? Porque eso nada más. Imagínate las ideas que le sembraba, ¿no? Pero bueno, otra que la soja claro, yo estaba, claro. Claro, bueno, pero uno hay que meterle humor y picardía a la política para cambiarla, ¿viste? Hacer travesura, digamos, para bien. Pero bueno, en ese momento teníamos un equipo y estábamos trabajando en el repoblamiento de pueblos muertos y recuperación de semillas. Trabajamos en la zona de Carlos Kent, por ejemplo, tratamos de convencer a los que tenían restaurantes, bueno, apoyar a otros que hicieran agricultura. Entonces ustedes trabajen, hagan los fideos con el trigo local. Entonces después vendés que el trigo es orgánico, que lo hacen aquí a 5 cuadras, vos vendés los fideos, el otro vende el turismo, el otro hace, ¿entendés? Ir armen complejos, tengan estrategia. Perón decía, mejor tener una mala estrategia que no tener ninguna. Gracias. Armen cosas locales. Y después íbamos a otra zona, y ¿comprendes? Era una idea, a lo mejor no estábamos aprendiendo con ellos. Y juntando al que hacía aceite de lino con el que hacía fideos y el otro, y tratando de que el delegado entienda estas cosas, y preserven lo local, planten árboles, atraigan turistas, ¿no? Bueno, vivan mejor también, vivan mejor, y la gente va a venir porque ustedes ponen flores y el turismo viene para pasar el fin de semana aquí y viven disfrutan las flores, disfrutan bueno, todas estas cosas. Vos podés creer que gana Kirchner y lo pone en la Secretaría de
de Cultura lo sacan a Rubén Estela y lo ponen a Elvio Vitale, que después lo pusieron en la Biblioteca Nacional. No sé si te acordás. No. Bueno, fue diputado nacional, después ya murió. Elvio Vitale. ¿Sabés que yo lo hablo respetuosamente? Le digo, bueno, me dice, todo lo que hacen ustedes en Semilla, en Pueblo, no tiene nada que ver con la cultura. Así me dijo. Yo no podía creer. Fue dirigente montonero. Ahora yo digo, ¿yo qué tengo que ver con un tipo que piensa que la recuperación de pueblos muertos no tiene que ver con que la recuperación de semillas, de variedades de semillas, no tiene nada que ver con la cultura? ¿De qué puedo hablar? Tremendo. ¿De qué puedes hablar con un tipo así? Y que además lo nombraron secretario de Cultura. Y que piensa que le tiene que llevar cultura al pueblo. ¿Cómo le vas a llevar cultura al pueblo? Lo que le vas a llevar es un arte de caballete. ¿Qué más le puedes llevar? ¿Cómo le vas a llevar cultura al pueblo? Tenés que ir al pueblo a buscar cultura, ¿no? Y si no entendió nada. Es como esto de que le tienen que dar de comer al pueblo. ¿Cómo le vas a dar de comer al pueblo? A los niños dale de comer, a los Ganado, ancianos. sí. Al pueblo no le dé la mano, sacale la mano que de encima. Dale tierra, dejalo que planten como en París. En París, ¿qué dijo el intendente de París? Se puede plantar en cualquier lugar, en las plazas. Usted, hasta en los macetones que pone con flores que pone el municipio de París, si alguien quiere plantar repollos, lechuga, es de él. O sea, está permitido. Eh, acá hay ideas aberrantes. Entonces vos decís, este tipo es revolucionario. Este tipo viene del marxismo. Pero uno se pregunta, ¿y de dónde? ¿Cómo salieron estas cabezas en la Argentina? ¿Qué nos pasó, no? Vaya a saber, yo no te lo podría responder. Ahora, ¿no sentís que este tema de la agroecología está creciendo? Sí, sí, claro. Sí. Porque, o sea, mira, lamentablemente siempre, viste, siempre hay matices, es polémico, ¿no? Yo no comparto lo de la agroecología, yo hablo de, digamos, yo estuve en la propia ley. La agricultura se dice agricultura orgánica, ecológica o biológica, para darle lugar a los biodinámicos, porque hay diferentes escuelas. La agroecología no es una escuela. La agroecología es un capítulo de las ciencias agrarias. Pero bueno, acá se impuso. Pero yo sé a qué te referís y estoy de acuerdo. Porque me parece que vamos a tener. Tenemos un llamado de un amigo que es Carlos Méndez y creo que estamos comunicados. Carlos. Sí, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este martes? Bien, Carlos. Bueno, como todas las semanas, la propia dinámica chilena nos ha llevado a que tengas prácticamente una columna donde nos transmitís las novedades, los hechos, las ideas que se están impulsando. ¿Por qué no nos comentás qué ha pasado esta última semana? Mira, sería una reiteración o una ampliación de lo que hemos venido comentando las últimas semanas. Ya, digamos, con el chilenaje pleno en vacaciones, tanto de diputados como senadores están en su feria legislativa y feria judicial respectivamente, pero tampoco mucho de vacaciones, están preparándose, digamos, para lo que va a ser el próximo mes de marzo, donde se van a reiniciar una serie de situaciones que ya seguramente vamos a ir enumerando, pero además, más importante que aquello es los últimos meses, 8 semanas, más a partir del 1 de marzo, para el plebiscito del 26 de abril, una fecha que señalemos que para todo el país es muy importante. Pero lo que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido hasta ahora incapaz de garantizar es el orden público. El orden público sigue alterado y lo que se espera que en marzo esa alteración se va a incrementar. Digamos que decíamos la semana pasada de que
unos buses habían sido quemados en la comuna de Recoleta, 3 buses. Recoleta queda cerca del centro de Santiago, pero si se hace un recuento de la cantidad de buses vandalizados desde que comenzó la crisis de octubre, son alrededor de 5.800, de los cuales 63 han sido totalmente quemados, y 348 conductores han sido agredidos. Eso es una cifra muy alta y que se incrementa, tanto que el fin de semana en la Araucanía, la comuna de Victoria, se incendiaron 2 camiones con madera y otras máquinas en aserraderos, y además una avioneta. Es decir, hay situaciones que el gobierno interior es incapaz de poder solucionar. Lo mismo con situaciones ocurre en supermercados. O sea, hay una situación de alteración del orden público que no se atenúa, y que el temor es que en marzo aquello se incremente con varias movilizaciones que se esperan, como el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y después otras acciones a las cuales también se involucran a mapuches. Yo ahí tengo creo que no son precisamente mapuches los que van a participar en esas manifestaciones, y también otras, digamos, que se denomina el Día del Combatiente, más bien es la Noche del Combatiente a fines de marzo, y otras actividades que están, además que se reinician las clases, tanto secundarios, primarios como universitarios. Carlos, ¿a qué atribuís que una vez canalizada, digamos, por lo menos la explosión que se inició hace un poco más de 100 días y que devino en una elección que va a reformar la Constitución de Chile en forma integral, quiere decir que ni siquiera es una reforma de un artículo de la Constitución, sino que va a discutir soberanamente una nueva Constitución, de manera que se habría alcanzado el máximo objetivo al que puede aspirar una sociedad, que es volver a plantearse las bases, los fundamentos sobre los cuales se va a organizar hacia adelante. La violencia se mantenga con estos niveles tan altos y esta presunción que vos planteás para marzo, donde también se podría multiplicar. ¿A qué se debe? ¿Cuál sería la causa? Mira, yo creo que lo que hemos tratado, y cuesta hacerlo a través de estos análisis, es de demostrar, digamos, de que acá no hay 2 interlocutores. O sea, tradicionalmente nosotros vemos, digamos, gobierno, oposición, oficialismo y oposición. Incluso en el plebiscito más claro y más evidente no puede ser que se vota por el sí o se vota por el no. Claro. Bueno, hay una serie, si que hablamos de plebiscito, de subrespuestas o condimentos u otras interpretaciones que hacen de lo mismo, que desvían la racionalidad que estos eventos debieran tener. Es así, por ejemplo, como que hay un sector que, si bien, digamos, está por una nueva constitución, no está de acuerdo con la metodología. Es decir, en el fondo no están de acuerdo con el plebiscito. Ni tampoco, y si en el caso del plebiscito tampoco están de acuerdo con la alternativa de una convención constituyente, sino que ellos, si es que votaran, yo dudo si es que van a votar todo ese sector, quieren rayar la parte pertinente a la convención constituyente electa plenamente por los ciudadanos, integrada por los ciudadanos, y agregar ahí una raya u otro calificativo u otra cuestión. Lo que, si bien, digamos, puede no anular el voto, porque es un voto que hay que defender, pero ya va a crear una confusión en el electorado. Y a ello agreguemos que en la votación, como hemos dicho anteriormente, no es obligatoria, sino que es voluntaria. Claro. Lo que va a restar que la gente, lo hemos dicho
comunicados anteriores, que el electorado, digamos, más débil o más confuso puede perfectamente no ir a votar sin ninguna consecuencia importante. Pero, digamos, además, si es que lo queremos ir más a fondo de ese sector político y social, es que ese sector, digamos, no está por un proceso constituyente. Ya lo hemos dicho también y ya lo declaran también otros analistas. Están en un proceso destituyente. Más aún, hay algunos, digamos, que partimos, digamos, de que Piñera tiene, el presidente Piñera tiene una aceptación muy baja. Sí. Pero a eso decir, digamos, de que si el presidente debe renunciar o debe retirarse o debe destituirse, es harina de otro costal. ¿Qué serían grupos anarquistas? No, no solamente, digamos, es más amplio que eso. Hay varios sectores que están en esa disyuntiva, algunos, digamos, más o menos hasta incluso de carácter insurreccionalista, con la gravedad que eso tiene que ver, pero digamos, es aquello que se denomina generalmente en la sociedad chilena con esta anomia que está sufriendo, y que entonces como que para algunos todo vale o nada vale. ¿Y esa insurrección qué pondría en el poder a un sector insurreccional? Bueno, ahí digamos, bueno, es lo mismo, digamos, es como la salida de Piñera, o sea, después de Piñera, o sea, si Piñera renunciara, o sea, que habría que ver las variables que Piñera ya no va a renunciar, eso está claro, a no ser que, no sé, tuviera un ataque o algo relacionado con su salud. De renuncia, nada. Pero además, digamos, ver, digamos, cuáles son las posibilidades, las alternativas que podrían sucederse si es que, digamos, el presidente renunciara, como, bueno, digamos, acá en su momento renunció de la Rúa. Bueno, en ese caso tendría que ahí asumir el presidente del Senado, etcétera, todo aquello, pero eso no modificaría. Ahora, eso, digamos, si fuera por una situación insurreccional, bueno, ahí todavía todo es más vago. Sí, claro. O sea, claro. ahí uno podría caer en una interpretación anarquista que lo que se trata es la destrucción del Estado. O sea, no haber ninguna alternativa, es destrucción y destrucción. Pero no se ve alternativa por ese lado. Lo que sí que embarra la cancha, y aquí sí que está muy bien usado ese término, embarrar la cancha del plebiscito está en aumento. Te va a hacer una pregunta Jorge Rulli, Carlos. Mucho gusto. ¿Cómo le va, Jorge? Muy bien. A ver si me acuerda. Creo que una vez viajé con él a Chivilcoy en una de sus... mirá. Bueno, me alegro. El tema medioambiental y agrario. Mira, en mi vida yo he estado muy vinculado a Chile. Sí, me contaste en el viaje. Te conté, sí. Y bueno, para bien y para mal. Sí, así es. Bueno, yo quería, porque la audiencia nos escucha, ¿no? Muchas veces escuché decir que le decían, a Chile le decían que era Belindia, porque era una mezcla de Bélgica y de la India, ¿no? Sí. Me parece que lo que explotó es eso, ¿no? Vos sabés que yo fui discípulo y amigo de Rodolfo Kusch. Él decía que en América Latina hay un magma terrible, hediondo, sobre el cual se enfría una pequeña nata, como en una sopa, una costrita muy liviana, sobre la cual los poderosos y a veces los sectores medios bailan sin darse cuenta de su grave irresponsabilidad, porque la costra esa se puede romper. Me da la impresión que la concertación o la ambivalencia del poder en Chile, que es muy parecido a lo de la Argentina, ¿no? Con estos populismos que preservan el sistema y se van dando la mano ¿no? En la Argentina con el macrismo, ¿no? Toma la voz, después me la das a mí, ¿viste? Y la gente se entretiene entre la Coca y la Pepsi, pero todo sigue igual y cada vez peor. Claro. Y a mí me parece que eso en Chile explotó. A diferencia de la Argentina, Chile, el magma de Chile yo creo que es mucho más terrible, ¿no? Mucho más terrible. Yo tuve muchos amigos chilenos, sobre todo en el exilio, y me decían, vos y otros no entienden al chileno porque creen que
que somos mestizos como el resto de América Latina. Y nos dice, nosotros no somos mestizos, no nos mestizamos con los araucanos. Nos mestizamos, cada español que llegó de Lima venía con 10.000 indios esclavizados del Alto Perú. Dice la mezcla, entonces ellos me explicaban, la mezcla es, hay mucha bronca, mucho odio, mucha cosa que pasa de generación en generación, muy turbio el ánimo profundo, que habría que resolver con una terapia que requiere un proyecto, que requiere... La política tendría que ser saludable, de sanación, ¿no? Y no, la política en Chile es más enfermante todavía, ¿no? Y yo lo que vi en Chile es mucho rencor, mucho odio, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece que eso ha salido a la superficie, ¿puede ser? Mira, sí, sí, mira, qué bueno que tú toques, yo dije voy a hacer un paréntesis sobre el tema mapuche, tú lo metiste sin querer queriendo, pero yo voy a hacer responsablemente porque he conversado con algunos dirigentes mapuche y tengo documentación al respecto. A los mapuches no les interesa nada este proceso constituyente. Por supuesto, claro. ¿Estamos? Ese es un problema de los chilenos, dicen. Qué bueno, dice, que los chilenos tengan una nueva constitución, se la merecen. En eso están de acuerdo. Pero a ellos no les interesa, digamos, que se les reserven cupo. Fue a Ucango el Jamán, fue un par de semanas hasta al Senado a decir que no, muchas gracias, no necesitan cupos en esta convención constituyente. Lo que sí le piden a los chilenos y al Estado chileno que apoyen al proceso constituyente de autodeterminación que están organizando y que están realizando los mapuches. Entonces, ahí, cuando uno ve en las manifestaciones en Santiago de Chile tanta bandera mapuche, es sospechoso. La verdad es que no son mapuches los que llevan esa. O sea, eso es la falta de identidad de los chilenos, claro, mestizos y criollos, que andan buscando, no tienen bandera. No tienen bandera, no tienen identidad, no tienen proyecto. No, exacto. Entonces, trato de agarrar otra cosa. O sea, esa es una reflexión interesante. Y por otro lado, ya que hablaste tú de la Belgindia, leí la semana pasada, perdón, este domingo, un artículo que se titula Chilombia. Chilombia. Porque la situación, este analista dice la situación que se está teniendo en Chile, porque antes hablaba, digamos, al igual que en Argentina, bueno, Chile, se decía Chilezuela, Argenzuela, etcétera, de Argentina, Venezuela, Chile, Venezuela, acá él se plantea lo de Chile y Colombia, o sea, hay una serie de factores de lo que va a ser muy difícil, para hacer la corta, de que estos grupos violentos, orgánicos, inorgánicos que existen en Chile, vayan a desaparecer, digamos, dentro del proceso constituyente o dentro del proceso democrático futuro. O sea, van a continuar estos grupos con esa característica, no de guerrilla rural, pero sí de acciones urbanas, y eso va a ser casi permanente. O sea, son cuestiones que incluso vinculados también al narcotráfico. Es una situación, esa es la parte negativa. La parte positiva yo la comparto contigo, Jorge, como con Mario, de estas posibilidades de que en Chile se puede dar una discusión teórica y política muy de fondo, y que puede ser también proyectada para nosotros acá que residimos en Argentina. Así es, sí, como de hecho se ha roto el juego del poder, los juegos del poder se han roto. Ahora no hay capacidad de reemplazo en un país donde el Partido Comunista es muy particular, es muy parecido a lo que fuera el peronismo. Sí. Porque es una situación muy excepcional. Desde Recabarren para acá fue todo muy, muy extraño, muy masivo. Y vos sabés que el primer deber de un comunista en Chile, ¿cuál es? Pagar la cuota del partido. y vender el siglo. Claro, y bueno, y el Partido Comunista juega el juego de la concertación con Piñeiro, con Pinochet. De hecho, lo que van a cambiar es la constitución de Pinochet. Pasaron 30 años y sigue todo igual. Claro. Es una joda. Y lo malo es que
no sé si es lo malo o lo bueno, que está saliendo el odio desde abajo, esas, porque la pobreza en Chile no es como en la Argentina. Yo llegué y yo no podía creer, porque la Villa Miseria en la Argentina era de cartón y lata, pero en Chile la callampa, a las casas entraba en 4 patas. ¿Se entiende? Claro. No. Y un tipo en una callampa se podía comprar una heladera y se sentía que era momio y votaba contra Salvador Allende. Entonces hay que entender eso. Hay que entender que es la América más dañada, ¿no? Yo realmente, los militares argentinos con esa soberbia estúpida, ¿te acuerdas cuando el intento de la guerra? Que yo no sé qué hubiera pasado, porque no están preparados para enfrentarse con esos generales argentinos que se presentaban a los ingleses a firmar con con las botas lustradas, ¿no? Como Menéndez cuando los británicos venían con el barro de las trincheras y no podían creer que estos tipos, bueno, imagínate enfrentándose con los rotos chilenos, ¿no? No sé qué hubiera pasado realmente, pero Sí, bueno, por suerte no, claro, por suerte nos llegamos, por supuesto, yo me siento muy hermano del pueblo chileno, pero no, por eso mismo creo que habría que sembrar esta idea de una política como sanación. ¿Se entiende? Y superar los maridajes que hay entre la izquierda y la derecha, ¿no? Pero bueno, por ahora no se ve un nuevo liderazgo. no hay referente, Jorge. No hay referentes. No hay referente persona, así por decirte uno, Lagos. No, Lagos ya no. No, me hablaron. Lagos está comprometido con la Constitución actual. Claro, y claro, lógico. O sea, no sirve. Y decime una cosa. Insulta, digamos, el secretario general de la OEA, etcétera, pero. Decime una cosa, Méndez. Totalmente. Decime, la comuna de Valparaíso, que tiene un alcalde llegado por asambleas directas. Un alcalde del Frente Amplio, el único alcalde del Frente Amplio, de los 345 alcaldes de Chile, la única alcaldía, ya voy a ir al que ganó el Frente Amplio fue la de Valparaíso, Jorge Sharp. Sí, pero igual Valparaíso está destruido por estos grupos, yo digo fuego amigo, al igual que el excelente alcalde comunista Jadwe de la comuna de Recoleta, pero el viernes pasado le incendiaron 3 buses populares, ¿me entiende? Entonces, o sea, el alcalde es un tema que nosotros hemos hablado acá con Mario, digamos, a través de los alcaldes son los que tienen el poder territorial, son los que están ahí al lado, son los que están al lado de la gente, son los más afectados, los municipios, la gente, digamos, que este desorden público, este vandalismo que incendia supermercados, semáforos, paradas de micro, buses, etcétera, son ellos los que requieren este orden público para poder hacer su gestión al lado de la gente. O sea, es muy difícil. Y lo que quiero agregar, digamos, que en octubre de este año, cuando se elijan los convencionales a esta convención constituyente, si todo va bien, igual hay elección de alcalde en el mes de octubre, se viene todo junto. Y supongo que tanto Jadwe, que está muy valorizado en Chile, de la comuna de Recoleta, como Sharp de Valparaíso, creo que ellos se postulan a la reelección. Carlos, bueno, porque el tiempo se nos va, te agradezco muchísimo y vamos a seguir hablando el martes de la semana próxima. Muy bien, pues, muy bien. Mi saludo y cariño a ustedes. Igualmente de nuestra parte, un fuerte abrazo. Viejos compañeros. O compañeros viejos. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, un hombre que está en la Argentina, pero que es chileno, ustedes lo habrán notado a través del acento, que semanalmente nos está haciendo un informe realmente muy, muy interesante, nos ha ido manteniendo al día y con una evaluación de cómo se ha ido desarrollando este proceso, que como ves, por un lado tiene aspectos muy interesantes y por otro tiene ribetes que son sumamente complicados. Sí, pero es muy semejante a la Argentina, hay que encontrar lo común. Sí, me parece que lo común es la concertación de izquierda y derecha para mantener el sistema opresivo.
Sí, sí, eso El fue hasta problema- aquí. Claro, el problema es que el pueblo se revela y no tiene una propuesta, no han podido construir una propuesta, ¿no? Ahora, ¿por qué no se...? Ya estamos cerrando el programa porque tenemos 1 o 2 minutos nada más, Ah, porque lo tenemos que entregar. Se han ido rápido las 2 horas, sí, que son 55 minutos más o menos por hora sí. los que tenemos. Así que, ¿por qué la Argentina no debate un proyecto de país? Es decir, algunos recordamos, los más jóvenes no, pero yo sí recuerdo, y tengo el librito, el proyecto nacional del 1 de mayo de 1974, que Perón lee en el Congreso Nacional. Bueno, porque ese es el legado, ¿no? Y luego eso queda como tapado por el hecho que se da durante la tarde, aquel 1 de mayo del Sí. 74, donde, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno Sí, popular. sí. Estos estúpidos imberbes, ¿no? Sí, Se van de la y ahí plaza se y eso rompe, tapó claro. lo que... Ahora, da la impresión de que a partir de aquel momento nunca más No, nunca más se pudo discutió en la recoger, Argentina, sí, no el sí. peronismo. En la Argentina se Pero volvió a bueno, discutir un proyecto nacional. la intrusión masiva del peronismo por sectores que no lo son, que son advenedizos o infiltrados, también tiene mucho que ver, ¿no? Los restantes partidos han hecho como que no quieren ver. A mí me parece que, yo muchas veces lo he dicho esto, los radicales o los conservadores tendrían que preocuparse porque si Filmus en el peronismo enseña la historia del peronismo, bueno, ¿cuánto falta para que un intruso cuente a los radicales cómo fue la vida de Irigoyen? ¿Viste? Esto es acá y es una situación de una depravación o de un trastorno que tendría que preocupar a todos, no solamente a los peronistas. No, claramente. Lo que le pasó al peronismo es una cosa monstruosa que no se ha dado nunca en el mundo. Es la intrusión masiva de gente que no tiene nada que ver con el peronismo. Al mismo tiempo, ¿esto no fue una invitación de la dirigencia peronista? Vengan todos acá. No, puede ser, sí puede ser, pero de todas maneras el hecho es ahora terrible, ¿no? Terrible que gente como Ítalo Hermes, ¿cómo se llama el Partido Patria Grande, diputado por el peronismo? Nunca fue peronista, ¿no? Sí, Ni lo sí, es. Itaí Hackman. Itaí Harman nació en Israel, ¿viste? Pero está lleno, revisás los legisladores, los dirigentes, ninguno tiene pasado. O algunos O sea, tienen pasado en la UCB. Además, incluso. evidentemente que hay una concertación, porque no se puede, no pasan estas cosas. Te digo gente honesta que me ha dicho, mira, estuve en reuniones de asesores, que éramos 12, de un gobierno supuestamente peronista, como el de Alberto. Dice, y me fui sorprendiendo al escucharlo, ninguno es peronista, ni tiene nada que ver, pero hablan por el peronismo. Y vienen del PC y siguen ligados al PC, pero hacen como que son, pero es algo, no sé, esto merece un diván colectivo, no sé, porque es de locos lo que nos ha pasado. Es de locos. Sí. Ahora, y hay gente que me sigue preguntando, Rubio, ¿usted por qué es crítico? ¿Por qué está en contra? Y me dicen, usted es muy gorilón, Rubio. Hermano, sentate en el diván. ¿Esto qué tiene que ver con el peronismo? ¿No? ¿Qué tiene que ver con esto? Si Filmus te enseña, Filmus es PC, ¿cómo te va a enseñar la historia del peronismo? Y se la enseña a la gente del peronismo militante, que el que los dirige era cara pintada. Y yo digo, estamos todos locos, ¿verdad? O entramos en un delirio, ¿no? Y ya nos hacemos los pelotudos. Pero bueno, cada uno ya. Bueno, Jorge, se nos ha ido el tiempo, ya estamos prácticamente a 2 minutos del cierre del programa y ya tenemos que entregarlo porque supongo que ahora viene nuestro amigo Paco Rodríguez, que hace un programa de música española aquí. Así que nosotros, hemos pasado una linda velada. Creo que ha sido bastante intensa. Bastante intensa, por ahí te quedaron algunas bombas por tirar, pero sí, las podremos dejar para una próxima oportunidad. Muchos de los oyentes al psicólogo. Bueno, son los riesgos. Jorge, un abrazo de aquí, un saludo para todos y nos vamos a estar encontrando el lunes de la semana que viene aquí en Radio La Luna AM 1140 a las 12 del mediodía. Chau y hasta luego.